Sean bienvenidos, queridos estudiantes, a una clase más de la materia de estudios sociales. Este día corresponde desarrollar la semana 7 con el contenido titulado Acciones de protección y uso del agua. Por favor, vean el video hasta el final. Para dar inicio a la clase de este día, aquí se nos presenta un ¿sabías qué? En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1993, se adoptó el 22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua. El agua, cuya palabra proviene del latín aqua, es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿verdad? Así como vimos en la clase de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, ya que conocimos acerca de los átomos y cuál es la molécula del agua. Entre las características del agua es que es inodora, o sea que no tiene olor, insabora, que no tiene sabor, e incolora, que no tiene color. Y puede encontrarse en sus tres estados de la materia, que son líquidos, sólidos y gaseosos. El agua también se encuentra en muchos lugares, por ejemplo en los ríos, lagos, océanos, en el subsuelo, los mantos acuíferos, y cubre 3/4 partes de nuestro planeta Tierra. El agua también no es estacionaria, sino que se establece una circulación entre los océanos, la atmósfera, la litosfera y la biosfera de forma permanente. Y esto se conoce como el ciclo hidrológico, como podemos ver en la primera imagen. Y posee las fases de evaporación, condensación, retención y precipitación. Es decir, que debido al calor del sol, el agua se evapora y asciende a la atmósfera. Luego esta se condensa y forma las nubes, las cuales se precipitan sobre el suelo en forma de lluvia, nieve o granizo. Sin el agua no se puede vivir. Aproximadamente el 70% de nuestro cuerpo está constituido por agua, que se encuentra en la sangre, en la saliva, en el interior de las células, en los tejidos e incluso en los huesos. De ahí la necesidad de cuidarla y hacer buen uso de los recursos hídricos que nos proporciona la naturaleza. Por eso es muy importante cuidar y proteger el agua. Es responsabilidad de todos los seres humanos, independientemente de su campo de acción, donde se desenvuelva o trabaje. Es decir, el Estado, la población y las empresas y las organizaciones no gubernamentales deben trabajar en equipo para asegurar que el agua no se contamine y pueda ser consumible, o sea, bebible. También que sea distribuida con igualdad entre la población y que el agua llegue a todas las personas y se preserve para las generaciones futuras. Por eso es muy importante cuidar el agua. Las normas internacionales de derechos humanos comprenden obligaciones específicas relacionadas con el acceso a agua potable. Estas obligaciones exigen a los estados de cada país que garanticen a todas las personas el acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. Y esto comprende el consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de alimentos, la higiene personal y doméstica. Aquí en nuestro país, El Salvador, existe legislación y reglamentos relacionados con el agua y el tratamiento de los desechos. La entidad correspondiente para aplicar la ley, sancionar y velar por la protección de los recursos es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Recientemente, la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen que propone reconocer por ley al agua como bien público, en reforma a los artículos 2 y 69 de la Constitución, relativos al derecho humano al agua y su saneamiento. En el dictamen se establece que el vital líquido sea que el agua, sea un bien público, y estipula que el Estado tiene la obligación de crear políticas públicas y leyes que garanticen a todos los habitantes agua salubre, suficiente, accesible y asequible para todos.
A continuación vamos a conocer los principales agentes contaminantes del agua que se clasifican de la siguiente manera. Uno de ellos son las aguas residuales domésticas e industriales, que son generadas habitualmente en la actividad doméstica o industrial y necesitan de un tratamiento que elimine los contaminantes presentes en el agua. El volumen de estas sustancias tóxicas presentes en estas aguas es considerable y en muchos de los casos terminan en los ríos, mares y sin recibir un tratamiento adecuado. Por lo tanto, cuando estas aguas residuales llegan a un río, estos contaminan contaminan todo el río, y recuerden que en el río muchas personas a veces toman agua, lavan su ropa, llegan los animalitos a tomar agua, entonces aquí se está llevando una contaminación por parte de estas aguas residuales. Luego tenemos los pesticidas usados en la agricultura. La manera en que llegan a las aguas es por escurrimientos causados por la lluvia o por la infiltración del terreno. Los efectos que provoca cualquiera de las variantes de pesticidas que existen son letales para muchas especies de los animales. Estas sustancias químicas no se detienen en los animales, sino que la toxicidad que los pesticidas transfieren a las aguas llegan a dañar también a los seres humanos. Por lo tanto, aquí podemos observar estos dos tipos de contaminantes y todos estos dañan tanto al ser humano como a los animalitos. El tercer contaminante son los microplásticos. Estas pequeñas partículas de plástico casi imperceptibles forman grandes acumulaciones de residuos flotantes, como podemos observar en la imagen. Los fragmentos de plástico absorben los distintos compuestos tóxicos presentes en el agua y los transfieren a las diferentes especies marinas. De esta manera se produce una contaminación del ecosistema progresivamente y se transfiere también a nuestros organismos. Yo sé que nosotros muchas veces cuando viajamos o cuando vamos al mar, vamos a un río, podemos observar este tipo de contaminación, donde hay una acumulación de plástico. Luego nos encontramos con los hidrocarburos. Un derrame de gasolina o petróleo provoca una situación ambiental muy compleja y difícil de recuperar, así como nosotros podemos observar en la segunda imagen. La toxicidad de estas sustancias es capaz de destruir ecosistemas completos en poco tiempo. Las denominadas mareas negras, estas asfixian a numerosas especies de la fauna marina. Los efectos de esta contaminación no se limitan al hábitat de los animales, ya que una zona afectada queda prácticamente inservible para realizar actividades económicas productivas. Y por último encontramos los metales pesados. Estos llegan al agua por acciones de la industria y de la minería. La presencia en el agua de residuos tóxicos de metales como el cobre, la plata, el cadmio o el cromo afectan al ecosistema y a la salud humana. Ya vimos los 5 tipos de contaminantes que son los principales: las aguas residuales domésticas e industriales, los pesticidas usados en la agricultura, los microplásticos, los hidrocarburos y los metales pesados. Estos afectan tanto al ser humano como a los animales y a los ecosistemas donde ellos se encuentran. Por eso es muy importante que nosotros tomemos conciencia acerca de estas situaciones que están pasando en nuestro planeta Tierra. Por lo tanto, nosotros debemos de cuidarlo y no seguir contaminando, no seguir con ese ciclo, sino que romper e iniciar con prácticas en el lugar donde nosotros vivimos. En consecuencia, el agua contaminada por sustancias químicas se convierte en un medio nocivo para la supervivencia de muchas especies, la proliferación de microbios o microorganismos que inciden negativamente en la biodiversidad marina. Estas mismas condiciones adversas en los diferentes hábitats provocan que muchas especies animales se extingan o emigren para sobrevivir. Esto debido a que la coexistencia entre todas las especies se produce en un mismo ciclo de vida y no es posible controlar o limitar que el agua contaminada se extienda entre la red de mantos acuíferos. La contaminación del agua afecta la alimentación e higiene de los seres humanos.
El 80% de las enfermedades que existen en el mundo están relacionadas con el agua no apta, como el cólera, las diarreas, que se relacionan directamente con el consumo de aguas insalubres, o sea, contaminadas. No debemos olvidar que la cantidad de agua dulce que existe en el planeta Tierra es limitada y su calidad está en peligro constante. Por ello, es necesario cuidarla y hacer uso razonable de este gran recurso que todos nosotros necesitamos. Y para concluir, todos tenemos derecho al agua y el saneamiento, por lo que el Estado, a través de las instituciones correspondientes, deben de garantizar el cuidado, la preservación, el acceso y la distribución equitativa en la población. Pero al mismo tiempo, todos tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y denunciar cualquier acto que dañe nuestros recursos naturales, así como el uso adecuado del vital líquido que es el agua, y el establecimiento de acciones de protección en el hogar, la comunidad, el municipio y el país. Es decir, todos nosotros somos responsables del cuidado del agua. Por eso es muy importante que nosotros tomemos a bien leer, investigar acerca de las acciones que pueden realizarse para hacer el uso adecuado del agua en nuestro hogar primeramente. También las medidas que debemos realizar para no contaminar y proteger el agua. De esta manera nosotros estamos contribuyendo al cuidado tanto del agua como de todo el medio ambiente, ya que el planeta Tierra es donde nosotros vivimos y debemos de cuidarlo. Recuerden realizar la guía que está para este día de la semana 7 de estudios sociales. También ahí se les presentan 3 actividades que deben desarrollarlas en su cuaderno. Recuerden que si tienen alguna duda me la pueden hacer saber, que yo con mucho gusto les estaré ayudando. Así que esto ha sido todo. Que tengan un feliz día.